Buenas tardes, mi nombre es Dolores Sánchez y vengo a presentar la ponencia Mariposas de las Rotas. Esta ponencia surge del trabajo de investigación pictórico correspondiente al mismo nombre y que aborda y se inserta en la tradición de la relación entre pintura y palabra desde su diferenciación de medios, partiendo como punto de origen para la realización de la pintura 5 meditaciones sobre la muerte de Franz Rechem. A través de la emoción de la lectura se genera un hacer donde inmediatamente nos lleva a la emoción de la naturaleza y a la comprensión de la vida y la muerte como tránsito, como devenir, como un suceder. El objetivo principal de este proyecto es mostrar la relación de la emoción de la lectura como un método de investigación pictórica. Como objetivos secundarios derivados de él se pueden extraer los siguientes: extraer de la lectura de 5 meditaciones sobre la muerte puntos claves para generación de la pintura, mostrar el proyecto y la obra pictórica como resultado de la investigación, comprender el proceso pictórico como una totalidad en su propio resultado, explotar las relaciones entre palabra y pintura a diferentes niveles y mostrar la creación pictórica como un lugar y método de investigación. La metodología utilizada es una metodología basada en artes donde el hacer y la investigación teórica van en constante relación y crean el núcleo de la investigación. Lo que vengo a presentar es un trabajo de investigación que parte de una emoción, la emoción ante la lectura de un libro, 5 meditaciones sobre la muerte de Franz Rechem. Esto convierte a la investigación en una posibilidad creativa y se puede llegar a incluso plantear una investigación poética o una poética de la investigación. Para poder realizar esto hemos acudido a la razón estética de Chantal Maillard, basada en la razón poética de María Zambrano. En ella tiene su núcleo, donde las estrellas construyen conocimiento. En la razón estética, el objeto, el ente, no es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el suceso. En una investigación pictórica, como la que presento, el objeto de estudio es el propio suceder. El objeto de estudio es la emoción que mueve al tránsito y al cambio. Es el hecho de que ocurre. Es un tipo de investigación, la creativa, que nos permite hablar de una experiencia propia y personal y no acudir a un discurso meramente referencial, tan típico de la investigación en ocasiones y que acaba por convertirse en muchas de esas ocasiones en discursos vacíos. Traer la experiencia propia nos aborda a un tipo de conocimiento que nos inserta directamente en ese suceso que es el arte y que nos permite abordarlo desde el cambio y el tránsito. Precisamente, estudiar las relaciones entre pintura y palabra e insertarse en la tradición de la pintura poética es introducirse en ese suceder del arte, en esa razón estética de Chantal Maillard, puesto que es desde ese propio suceder, desde que hay pintores que acuden a la emoción de la lectura para la realización de su obra y viceversa, hay poetas que escriben la pintura, las denominadas éfrasis. Es desde ese hecho de que eso sucede que podemos comprenderlas, es insertándonos en ese momento creativo y utilizando la palabra como método de la creación, que podemos llegar realmente a lanzar un conocimiento nuevo, un nuevo suceder que se una a esa emoción. Entendemos, por tanto, las relaciones entre pintura y palabra desde ahí, desde ese hecho que sucede, y cómo la palabra puede convertirse en el motor generador de la pintura. Son obras que nacen de palabras, que nacen del cambio, que nacen de comprender una emoción en común y nacen con la necesidad de transitar por un nuevo camino a partir de ella. Son obras que entienden la experiencia del presente, pero lanzan hacia el futuro. Ese lanzar al futuro marcan el sueño del devenir, el sueño del tránsito y de la esperanza.
Podemos traer multitud de ejemplos a colación en el que los pintores han pintado la palabra. En este momento, pues he decidido traer a Wenzel Siertz y mostrar cómo él realmente no solamente usa la energía contenida en los textos para la generación de su trabajo, como él propiamente dice, sino que utiliza el propio grafismo, la propia escritura. Escribe una y otra vez ese texto hasta que el sentido de la palabra deja de poder leerse, pero queda impregnada en la imagen toda su emoción. 5 meditaciones sobre la muerte de François Chuen se convierte en una reflexión sobre la muerte, pero sobre la muerte y sobre la vida, porque, como él nos dice, vivimos porque morimos. Muerte y vida no pueden separarse, no pueden entenderse como opuestos. Deben entenderse la vida desde la muerte y la muerte desde la vida. De tal manera, podemos llegar a comprender las heridas, la crisis o la muerte en función también a sus contrastes, a la belleza, al amor o a la bondad. En una temporalidad, en un transitar, en un devenir, volvemos a la idea del suceder, donde un tiempo dilatado está formado por instantes infinitos. Desde esta comprensión del devenir, del tránsito, del proceso, que queda contenida en la lectura de 5 meditaciones sobre la muerte, inmediatamente vienen a mí emociones de la naturaleza. Y esa emoción de la naturaleza se une a la lectura para dar comienzo al hacer. Unas emociones de la naturaleza que están presentes constantemente en la pintura contemporánea. He traído hasta aquí a Vivian Suter y su exposición en el Palacio de Velázquez en Madrid en el 2021, ya que ella en los años 80 se fue a vivir a Guatemala, a un pueblo que se llama Panajanchel, y allí, en el entorno de la selva guatemalteca, comenzó a hacer una serie de pinturas en la que la naturaleza invade los lienzos y cómo ella se relaciona con el entorno. Tanto es así que el proceso del devenir y el tiempo de la naturaleza llega a incluirse en sus obras, pues una vez que, como ella dice, termina sus lienzos, los saca, los lleva a ese otro lugar donde la naturaleza también interviene, los deja que les llueva, que les intervenga el lodo, que se le marquen los insectos, y los propios tiempos de la naturaleza se quedan como tiempos de la pintura. Esos procesos pictóricos, en este caso en el de Vivian Suter, muy exagerados y muy metafóricos a través del uso de la propia temporalidad y de la intemperie en la pintura, son usados como una exaltación también del proceso de la pintura, de la propia naturaleza de la pintura. En este sentido podemos encontrar a Santiago Giralda, en el que él mismo nos dice que la materia modulada manualmente es una muestra del paso del tiempo. Al hacer esto, no solamente se dilata el proceso y el suceder de la propia pintura, del hacer de la pintura, y nos une así a la naturaleza del propio material pictórico y no solamente a aquella emoción que se representa en la obra, sino que introduce al espectador en una nueva temporalidad cuando el espectador se sitúa ante la obra. Es la temporalidad de la propia pintura. De la lectura de 5 meditaciones sobre la muerte, extraje 4 puntos claves sobre los que trabajar desde el hacer. La emoción de la naturaleza como metáfora del devenir, la esperanza como partícipe de la crisis, simbolizada en vida y muerte, la totalidad de la obra realizada en su conjunto como serialidad, en contraposición a cada una de ellas como un instante infinito, y el proceso de la pintura como un resultado de su propio tiempo. Toda la obra está marcada por una visita al monasterio de las mariposas monarca en Michoacán, México. Las mariposas realizan una migración desde Canadá a México anualmente
para invernar, buscando lugares más cálidos. Cuando llegué, no solamente me impactaron las millones de mariposas que quebraban los gigantescos árboles al posarse tantísimas sobre ellos con su delicado peso, y también su vuelo, sino que el suelo entero estaba tapizado de alas rotas de las mariposas muertas. Los cuidadores del paraje natural nos insistían a los visitantes en que no tomásemos ni una sola de esas alas rotas, pues gracias a esas alas que van quedando por el camino a lo largo de toda la migración de las mariposas, es que pueden realizar su viaje y encontrar el camino a casa. Surge ahí esa metáfora del devenir, donde la crisis, la muerte, el dolor, sirve para la generación de nuevos sueños, de nuevas posibilidades, de un nuevo camino. De ahí que en mi obra todas ellas se entiendan como en unidad y cada una de ellas sirva para lanzar la siguiente. Aún así, como en este libro de artista, por eso adquiere el formato de libro en algunas ocasiones, cada obra es entendida en su individualidad, porque esa individualidad es la que permite instantes de eternidad, como nos dice François Chen en su libro 5 meditaciones sobre la muerte. Las obras, para conseguir eso, se desarrollan en diferentes formatos. En gran formato, desde el tamaño del 2x2 en lienzo, hasta las miniaturas que no alcanzan su lado mayor los 10 centímetros. El soporte suele ser papel de arroz, que contrasta con la delicadeza del papel, con la rotundidad del color y de la materia, o tela, lienzo. En la imagen, estas son una de las muestras de las miniaturas. No traigo unas conclusiones como tales, no puedo establecer unas conclusiones cerradas. Toda conclusión que puedas traer de este trabajo se muestra en la propia obra y son conclusiones abiertas. No puede ser de otra forma, puesto que cada una de las obras lleva en sí la siguiente pregunta, lleva en sí la siguiente posibilidad. Está pidiendo realizar una siguiente. Es un trabajo en el que llevo ya trabajando sobre él 3 años y sin embargo no le veo un fin próximo. Imagino que porque el propio proyecto y su naturaleza no puede tener un fin. Quizás en algún momento pueda tener una transfiguración, una transformación, un cambio, un nuevo devenir o un nuevo suceder. Creo que este proyecto al final habla de la vida y habla de la muerte, pero sobre todo es un canto a la esperanza, puesto que, como nos dice Byung-Chul Chan, la esperanza es la que inspira a actuar, es la que infunde la pasión por lo nuevo, y es de este modo que la acción pasa a ser una pasión. Sin más me despido, ha sido un placer, muchísimas gracias.